Prepárense para una captura real, al estilo de Hollywood, de los narcos más poderosos y temibles de México. En una reciente e impresionante operación fue capturado El Mayo, el narcotraficante más formidable de México, cofundador y líder clave del tristemente célebre cártel de Sinaloa. Pero aquí es donde la cosa se pone cinematográfica. El soplón que estuvo detrás de su captura no fue otro que Joaquín Guzmán López, miembro de alto rango del mismo cártel. Este vídeo profundiza en esta asombrosa operación de chivatazos, desentrañando cómo se desarrolló todo y las implicaciones que tiene para el futuro del cártel. La traición. Los soplones reciben puntos, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que Joaquín Guzmán López, más conocido como el Güero Moreno, estaba pensando cuando ayudó a las autoridades estadounidenses a capturar a Ismael Mario Zambada García, comúnmente conocido como El Mayo. Zambada García tenía una recompensa de $15 millones por su cabeza, pero esa recompensa no estaba en la mente de Guzmán López cuando ayudó a las autoridades estadounidenses a detener a un antiguo líder del cártel mexicano de Sinaloa. Se considera una de las mayores victorias contra los cárteles de la droga, ya que Zambada García había tenido mucho éxito eludiendo a las fuerzas del orden durante más de 4 décadas. También fue responsable de orquestar el envío de decenas de miles de kilos de estupefacientes a Estados Unidos y de dirigir operaciones que inevitablemente se entrelazaron con una violencia y un caos considerables en toda la región. Hasta su detención en julio de 2024, nunca había sido capturado. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo se llevó a cabo la operación que se considera una de las capturas más importantes de la historia de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, le costará creer que uno de los capos de la droga más conocidos de México no fue capturado mediante una persecución a alta velocidad o una redada espectacular. Simplemente se le invitó a subir a un avión, cruzó la frontera y se entregó a los agentes federales estadounidenses. No se trata de una escena de un thriller policíaco, sino de la historia real de cómo Ismael Zambada García, uno de los principales capos, se vio traicionado de una forma extraordinaria. Zambada García debió de sentirse apuñalado por la espalda, ya que el soplón era Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio y cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Guzmán López convenció a Zambada García para que subiera a un turbohélice Beechcraft King Air, con el pretexto de comprobar unas propiedades inmobiliarias en el norte de México. Poco sabía el anciano que el avión se dirigía en realidad a un pequeño aeropuerto municipal a las afueras de El Paso, Texas, donde esperaban ansiosos agentes estadounidenses. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de EEUU, y las Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, eran los principales implicados en esta operación de alto riesgo. Cuando el avión privado en el que viajaba Ismael Zambada García se aproximaba a su aterrizaje en un pequeño aeropuerto de las afueras de El Paso, Texas, los agentes de las oficinas locales de estas agencias se apresuraron a colocarse en posición, programando su llegada para que coincidiera con el aterrizaje del avión. La captura fue el resultado de años de comunicación y planificación estratégicas entre Guzmán López y un selecto equipo de agentes de las fuerzas del orden estadounidenses, del FBI y de Seguridad Nacional. Estos esfuerzos se intensificaron tras la condena de El Chapo, declarado culpable de cargos de conspiración de narcotráfico 5 años antes. Después de todo, había presión sobre Guzmán López desde que su hermano, Ovidio Guzmán López, ya había sido detenido en enero de 2023 en el estado de Sinaloa, en el norte de México. Por si no lo sabes, Ovidio fue acusado junto a otras 2 docenas de personas en una amplia operación destinada a desmantelar una red mundial de narcotráfico orquestada por el cártel mexicano de Sinaloa. Los cargos detallaban cómo el cártel importaba precursores químicos de China para fabricar fentanilo, contribuyendo significativamente a la crisis de opioides en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses buscaban a Ovidio desde 2019, y su captura se produjo en enero de 2023 durante una redada nocturna meticulosamente planificada en una pequeña localidad cercana a Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa. Esta detención formó parte de una operación que llevaba en marcha más de 6 meses. Cabe mencionar que Ovidio fue detenido brevemente en una residencia en Culiacán en 2019. Su detención provocó una severa respuesta, ya que hombres armados del cártel se arremolinaron en la ciudad, lo que provocó intensos tiroteos con las Fuerzas Armadas mexicanas. Los violentos enfrentamientos llevaron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a ordenar su liberación para evitar más muertes. Tras su detención en 2023, el gobierno de México extraditó a Ovidio a Estados Unidos para que se enfrentara a cargos de narcotráfico el año pasado y actualmente está a la espera de juicio. Los expertos creen que Guzmán López sabía que su destino sería similar al de su hermano y por eso quería entregarse en sus propios términos,
Pero te sorprendería saber que la captura de Zambadía García no era algo que esperaran las autoridades estadounidenses. Verás, la operación que condujo a la detención de Zambada fue el resultado de prolongadas negociaciones sobre una posible rendición en las que participaron las autoridades estadounidenses y Guzmán López. Durante mucho tiempo, muchos funcionarios estadounidenses se mostraron escépticos sobre la probabilidad de que Guzmán López se entregara. Por ello, les sorprendió que enviara un mensaje de última hora indicando no solo su llegada, sino también que traía consigo a Zambada. Esto es algo que un funcionario estadounidense llamó la cereza del pastel. Este movimiento inesperado de Guzmán López cambió drásticamente la dinámica de la operación, cogiendo desprevenidos a los funcionarios estadounidenses, pero conduciendo en última instancia a un avance significativo en su larga persecución. Ahora bien, lo que les he contado más arriba es la versión oficial dada por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, esto contradice lo que Guzmán López dijo ante el tribunal estadounidense. Guzmán López se presentó recientemente ante un tribunal federal de Chicago, donde negó cualquier delito relacionado con el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los cargos por posesión de armas. Sin embargo, el verdadero giro lo dio su abogado, Jeffrey Lichtman, quien dejó claro a los periodistas: no hay ningún acuerdo entre Joaquín Guzmán y el gobierno. Punto. Esta declaración de Lichtman ha desencadenado un montón de nuevas preguntas sobre por qué Guzmán López vino a Estados Unidos. Si no estaba haciendo un trato con las autoridades, ¿por qué vino a Estados Unidos? Todo el mundo se pregunta si realmente vino al país por voluntad propia, como afirmó el gobierno mexicano, basándose en lo que les dijeron los funcionarios estadounidenses. Además, trajo a Zambada como una especie de bonificación para las autoridades estadounidenses, o tal vez quería obtener una sentencia menor a cambio. O, en un escenario más dramático, Guzmán López y su equipo llevaron a cabo una gran traición, tendiéndole una trampa a Zambada y obligándole a subir al avión como plan de venganza. Hay muchas preguntas sin respuesta. Por ahora, el abogado de la familia de Guzmán López ha dicho que todo fue una rendición voluntaria tras largas negociaciones. ¿Pero saben lo que pienso? El secuestro de Zambada tiene sentido como un acto de venganza. Escuchadme. Vicente Zambada Niebla, hijo de Zambada, estaba involucrado en el tráfico de cocaína y heroína por valor de más de $1.000 millones. En 2013, llegó a un acuerdo de culpabilidad, que más tarde fue revelado por un tribunal de distrito de Estados Unidos en 2014. En su declaración, Vicente admitió haber ayudado a orquestar el envío de grandes cantidades de cocaína y heroína junto con el Chapo. También accedió a entregar al gobierno estadounidense activos por valor de $1.370 millones. El acuerdo se saldó con una multa de $4 millones y una condena de 15 años de prisión, lo que le situó como testigo crucial contra el Chapo. El 8 de noviembre de 2018, Vicente se declaró formalmente culpable ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Illinois por su papel en una vasta operación de contrabando de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Él, junto con otros, utilizó aviones privados, submarinos y lanchas rápidas para trasladar la droga desde Colombia, a través de México, y luego a los EU. Por su cooperación, el gobierno recomendó pautas de sentencia más leves y tomó medidas para garantizar la seguridad de su familia. Esto incluyó permitir que Vicente y su familia residieran permanentemente en Estados Unidos. Dado que la cooperación de Vicente ayudó a atrapar a El Chapo, parece que la implicación de Guzmán López en la captura del padre de Vicente podría considerarse una venganza. Además, Derek Maltz, que anteriormente dirigió la División de Operaciones Especiales de la DEA, planteó la posibilidad de que los hermanos Guzmán pudieran haber cooperado con las fuerzas de seguridad estadounidenses para facilitar la captura de Zambada. Destacó la dinámica impredecible del tráfico de drogas, en el que las alianzas suelen ser fluidas y las traiciones no son infrecuentes, sugiriendo que una colaboración de este tipo podría alinearse con la naturaleza, a menudo traicionera, de las operaciones de narcotráfico. Las circunstancias que rodean la detención de Zambada han suscitado preguntas sobre lo que parece ser una disminución significativa de sus habituales precauciones de seguridad. Resulta muy extraño que una figura de tan alto perfil y tan cautelosa como Zambada viaje sin su equipo de seguridad habitual. Maltz propuso que esto podría indicar una sofisticada táctica de las fuerzas del orden, diseñada para explotar una rara vulnerabilidad en las defensas de Zambada. Este movimiento estratégico de las fuerzas del orden podría haber sido crucial para detenerle, aprovechando un momento en el que se encontraba inesperadamente aislado. Parece que las especulaciones de Maltz son ciertas, ya que Zambada emitió una declaración a través de su abogado, afirmando que fue emboscado. Su abogado describió un incidente cerca de Culiacán, capital del estado de Sinaloa,
en el que Guzmán López y 6 hombres vestidos con uniformes militares supuestamente secuestraron por la fuerza a Zambada y lo trasladaron a Estados Unidos contra su voluntad. Zambada consideró crucial aclarar las cosas sobre su detención, especialmente en el contexto de lo que calificó de historias falsas sobre su secuestro. Recordó que Guzmán López le invitó a un rancho a las afueras de Culiacán el 25 de julio. Tras llegar allí, saludó a algunas personas y luego vio a Guzmán López, alguien a quien conocía desde su infancia. Confiando en la situación, siguió a Guzmán López a otra habitación que estaba a oscuras. Nada más entrar, se encontró rodeado y fue rápidamente emboscado. Zambada detalló cómo el grupo le atacó, le tiró al suelo y le colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Le ataron, le esposaron y le metieron en la caja de una camioneta. La terrible experiencia le causó lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después lo llevaron a una pista de aterrizaje cercana, donde lo obligaron a subir a un avión privado. En el avión, Guzmán López le quitó la capucha y lo ató al asiento con bridas. El vuelo, en el que solo viajaban Guzmán López, el piloto y Zambada, se dirigió directamente a El Paso. Allí, en la misma pista, le esperaban agentes federales estadounidenses que se lo llevaron detenido. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirmó que el líder del cártel fue traído al país involuntariamente. Salazar lo describió como una maniobra entre cárteles rivales, en la que uno traicionaba a otro para obtener ventaja. También enfatizó que no se utilizaron recursos estadounidenses para facilitar el traslado de Zambada a Estados Unidos. Además, la embajada estadounidense aclaró que las autoridades de Estados Unidos no habían sido informadas de ningún plan de vuelo y que el piloto implicado no era ciudadano estadounidense ni empleado del gobierno de Estados Unidos. Cuando Zambada compareció ante un tribunal de Texas, lo hizo en silla de ruedas, lo que indica la gravedad de las heridas que le causó la terrible experiencia. Mantuvo su inocencia, declarándose inocente de varios cargos graves, como tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Pero ahora que el hijo de El Chapo y Zambada han sido detenidos, esto podría convertir algunos estados de México en una zona de guerra. ¿Por qué? El vacío de poder. Las consecuencias de la traición. Antes de hablar de las implicaciones de la traición a la que se enfrentó Zambada a manos del hijo de El Chapo, es importante analizar el contexto en el que se produjo. El cártel de Sinaloa, un gigante en el mundo del narcotráfico, se ha visto sacudido por conflictos internos mucho antes de esta traición, en gran parte debido a una lucha de poder entre las facciones leales a Zambada y las que apoyan a los hijos de El Chapo, también conocidos como los Chapitos. Esta lucha por el poder ha remodelado el cártel, provocando enfrentamientos violentos, alianzas cambiantes y cambios en su forma de operar. En sus inicios, a finales de la década de 1980, el cártel de Sinaloa se caracterizaba por sus sofisticadas operaciones y su poderoso liderazgo, compartido sobre todo entre El Chapo y Zambada. El Chapo era la figura más pública, mientras que Zambada, veterano del narcotráfico desde los años 70, prefería un perfil bajo y centrarse en las actividades cotidianas del cártel. Los dos líderes se complementaban bien, pero esto cambió cuando El Chapo fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 2017, dejando un vacío en el liderazgo. Con su padre entre rejas, los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, dieron un paso al frente, ganándose rápidamente el apoyo dentro del cártel, aprovechando el legado de su padre. Pero su ascenso no fue fácil. Zambada, con su estilo metódico y estratégico, entró en conflicto con el enfoque agresivo e impulsivo de los Chapitos. Este choque generacional desembocó en un conflicto abierto, en el que cada bando se disputaba el control de lucrativos territorios y rutas de tráfico. La situación llegó a un punto crítico en octubre de 2019, durante el infame Culiacanazo, donde una operación fallida para capturar a Ovidio Guzmán López se convirtió en un intenso tiroteo, obligando al gobierno mexicano a liberarlo para evitar un mayor caos. Este incidente puso de manifiesto el inmenso poder de los Chapitos y las profundas fracturas del cártel. A pesar de los esfuerzos de Zambada por mantener la paz y la estabilidad, la ambición de los Chapitos por ampliar su territorio chocaba a menudo con los intereses de los leales a Zambada, lo que provocaba violentos enfrentamientos cuando cada facción intentaba consolidar su poder. Esta lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa no solo ha alimentado las batallas internas, sino que también ha repercutido en el panorama general del narcotráfico en México. Ahora, es probable que la detención de Zambada desencadene violentos conflictos en el seno del cártel, ya que los distintos grupos luchan por asumir el liderazgo.
Los expertos prevén un posible derramamiento de sangre tras la captura de Zambada, ya que las facciones luchan por el poder. Desafortunadamente, estas preocupaciones son genuinas. Solo en 2019, el año posterior a la extradición del Chapo, México registró más de 34.500 homicidios, convirtiéndolo en uno de los años más mortíferos registrados. Se espera que la captura de Zambada encienda conflictos similares, ya que las facciones dentro del cártel de Sinaloa y las organizaciones rivales lucharán por asumir el liderazgo y el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. Esto aumentará el total de muertes como consecuencia de la guerra del narcotráfico en México. Por cierto, la actual guerra contra las drogas en México ha sido uno de los conflictos más violentos de la historia reciente, con un asombroso número de víctimas. Desde que el gobierno mexicano declaró la guerra a los cárteles de la droga en 2006, el país ha experimentado una implacable ola de violencia. Las estadísticas oficiales estiman que el número de víctimas mortales de la guerra mexicana contra el narcotráfico fue de al menos 60.000 personas. Sin embargo, las estimaciones sitúan la cifra de muertos por encima de los 120.000 en 2013. En total, se han producido entre 350.000 y 400.000 muertes por homicidios del crimen organizado desde 2006 hasta 2022. Dicho esto, algunos expertos creen que la detención de Zambada y Guzmán López por las autoridades estadounidenses, dada la forma en que se llevó a cabo, puede haber sido un paso en falso estratégico. Al igual que otras detenciones de alto nivel en México, la captura de figuras clave como Zambada y Guzmán López probablemente no tendrá un impacto significativo en el flujo de fentanilo u otras drogas hacia Estados Unidos. Las detenciones históricas, como la de El Chapo, han demostrado que la captura o incluso el encarcelamiento de los principales líderes de los cárteles no desmantela las redes de narcotráfico. Por el contrario, estas redes a menudo se reorganizan rápidamente y continúan sus operaciones. Por ejemplo, a pesar de la publicitada captura y extradición del Chapo, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza dominante en el tráfico de estupefacientes. Además, estas detenciones pueden aumentar inadvertidamente la violencia. En los vacíos de poder creados por la destitución de los cabecillas de estos cárteles, facciones rivales dentro y fuera de los cárteles se ensarzan a menudo en sangrientas batallas para hacerse con el control. Esto no solo alimenta la violencia criminal, sino que también puede conducir a panoramas criminales más fragmentados e impredecibles, que son potencialmente más peligrosos tanto para los ciudadanos mexicanos como para los intereses de Estados Unidos. Este escenario sugiere que las secuelas de arrestar a figuras como Zambada y Guzmán López podrían dejar tras de sí un mercado criminal volátil que es aún más amenazante para Estados Unidos. Un ejemplo es el cártel Jalisco Nueva Generación, acérrimo rival del cártel de Sinaloa. Ahora, se teme que el CJNG esté encantado de tomar las riendas como principal cártel de la droga en México y luchar sin piedad para controlar el flujo de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos. Podría ser la oportunidad perfecta para el CJNG. Y es que el CJNG lleva más de 2 décadas librando una encarnizada batalla para acabar con el cártel de Sinaloa. Esta lucha, especialmente intensa en Tijuana, una puerta clave para el contrabando de drogas hacia California, la ha convertido en uno de los puntos más mortíferos del mundo. El conflicto se extiende desde las zonas petrolíferas de Guanajuato hasta el remoto estado de Chiapas, y es una de las principales causas de la violencia en México. El CJNG, conocido por ser el más brutal de los grupos criminales mexicanos, verá probablemente en las recientes detenciones de Zambada y Guzmán López una oportunidad perfecta para ganar este conflicto. Y lo más probable es que puedan hacerlo, ya que utilizan tácticas similares a las de un ejército invasor, incluyendo ataques con drones, brutalidades públicas y grandes demostraciones de fuerza al estilo militar para aplastar cualquier resistencia. Créanme cuando les digo que sería un error pensar que esto es solo un problema mexicano. La detención de Zambada tiene enormes implicaciones también para los EU. Tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG ejercen una gran influencia en los mercados de fentanilo y metanfetamina de Estados Unidos, donde cientos de miles de estadounidenses han muerto a causa de estas drogas. No se trata solo de un cambio en el liderazgo de los cárteles, sino que afecta a comunidades enteras de Estados Unidos y al modo en que se distribuyen las drogas en el país. Podría significar más guerras territoriales dentro de Estados Unidos. Además, el CJNG podría ver la oportunidad de ampliar su control desde regiones como Baja California y Ciudad Juárez, extendiéndose hasta Chiapas e incluso hasta el territorio de Sinaloa. Si el CJNG consigue extender su alcance, podría suponer un problema no solo para México, sino también para Estados Unidos, provocando un aumento de la violencia y la continuación de los problemas de narcotráfico en ambas naciones.
Actualmente, el gobierno mexicano ha destacado a 200 miembros de las Fuerzas Especiales en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, debido a la preocupación por una posible escalada de violencia en todo México. ¿Qué pasará con el hijo del Chapo? Joaquín Guzmán López ha arriesgado enormemente su vida al ayudar a las autoridades estadounidenses a capturar a Zambada. La secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, informó a la prensa que Guzmán López había arreglado una entrega con su hermano Ovidio, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y actualmente espera juicio por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Explicó que hubo un acuerdo en el que participaron los detenidos y los que siguen prófugos, lo que facilitó su decisión de entregarse voluntariamente a Estados Unidos. Los expertos especulan ahora sobre los posibles motivos de la decisión de Guzmán López de entregarse. Una razón probable es que esperara una reducción de la pena de prisión y clemencia, tanto para él como para su hermano, posiblemente como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que también implicaba ayudar a capturar a Zambada. Esta teoría tiene sentido, ya que ¿por qué Guzmán López elegiría repentinamente entregarse después de evadir a las autoridades estadounidenses durante tantos años? Aunque Guzmán López insiste en que no hubo ningún trato con las autoridades estadounidenses, hay una razón clara por la que querría mantenerlo en secreto. Al delatar a otros miembros del mundo de los cárteles, se ha puesto una enorme diana en la espalda. Los cárteles son conocidos por su despiadado trato a los traidores y hacen todo lo posible por cazar y eliminar a los soplones. Además, los partidarios de Guzmán López en México se enfrentan ahora a conflictos más intensos con los leales a Zambada, que probablemente busquen venganza. Guzmán López sabe que él y sus leales están amenazados tras la captura de Zambada. Después de todo, algo similar ocurrió cuando Vicente Zambada Niebla cooperó con las autoridades estadounidenses en el caso de El Chapo. Varios de sus socios e informantes fueron asesinados por el cártel después de que se sospechara que cooperaban con las fuerzas del orden. También está el caso de Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, que trabajaba para el cártel de Tijuana y disolvió en ácido los cadáveres de más de 300 víctimas. Muchas de estas víctimas eran presuntos informantes o personas que se creía que cooperaban con las autoridades. Y en un incidente reciente, José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, apareció asesinado en Sinaloa en 2020. Era uno de los líderes y el fundador de los Anthrax, un grupo armado que protegía al líder del cártel de Sinaloa, Zambada, y a sus hijos. Fue detenido el 30 de diciembre de 2013 en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos, a petición de Estados Unidos, que se puso en contacto con Interpol para arrestarlo por cargos relacionados con el narcotráfico. Fue extraditado en 2014. Tras ser sentenciado a arresto domiciliario, fue reportado como desaparecido el 9 de mayo de 2020. Reapareció en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2020, donde apareció asesinado junto con su hermana y su cuñado. Se cree que su muerte fue consecuencia directa de su cooperación. Estos son solo algunos de los muchos casos en los que los soplones y sus socios fueron asesinados por bandas de cárteles. Por lo tanto, no sería erróneo decir que Guzmán López es un soplón a los ojos de los cárteles rivales, aunque afirme no haber participado en la detención de Zambada. Pero espera, hay otra amenaza que Guzmán López enfrenta. Se podría decir que esta amenaza podría poner en serio peligro las relaciones entre EU y México. Verás, la Fiscalía General de la República, FGR, ha añadido el cargo de traición a la patria a su investigación sobre la detención de Zambada. Esto se considera un delito de guerra y pone una presión significativa sobre Guzmán López. Históricamente, el delito de traición es antiguo, reconocido por muchos sistemas jurídicos en todo el mundo, pero recientemente se modificó en México en circunstancias similares a las que rodean la captura de Zambada. Según la legislación mexicana, la traición se define principalmente como cualquier acto contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana dirigido a someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero. También abarca los supuestos en que se prive ilegalmente de la libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país o para trasladarla fuera de México con tal propósito. Esta última disposición fue una adición reciente al Código Penal Federal Mexicano en el artículo 123. Este cambio se realizó tras un incidente ocurrido en abril de 1990, cuando el doctor Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en Guadalajara y trasladado a El Paso, Texas, para ser juzgado por su presunta participación en el asesinato del agente de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, Enrique Kiki Camarena. La DEA afirmaba que Álvarez Machaín había colaborado con el cártel de Guadalajara para administrar las drogas que mantuvieron con vida a Camarena mientras era torturado.
Sin embargo, en 1992 fue absuelto y puesto en libertad cuando el juez Edward Rafidi dictaminó que no había pruebas suficientes contra él. Tras este incidente, el gobierno mexicano revisó su código penal para incluir el delito de traición con el fin de abordar casos similares de secuestros transfronterizos. Actualmente, el Código mexicano enumera al menos 15 condiciones por las que una persona puede ser acusada de traición. Con estos cargos potencialmente aplicables a Guzmán López, las autoridades mexicanas podrían encontrarse en conflicto directo con las autoridades estadounidenses, en este caso de traición de alto perfil. En resumen, las cosas no pintan bien para Guzmán López. Sin embargo, si realmente ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, será intrigante ver cómo se desarrolla. Gracias por ver este vídeo. Si le ha gustado, consulte el contenido sugerido en su pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.